Todos, en esta clase vamos a hablar lo que es el sistema cardiovascular y sus generalidades. En primer lugar, me parece importante definir lo que es la palabra homeostasis. La palabra viene del griego homeo, que habla de igualdad, igualdad similar, y estasis por otro lado, estabilidad. El organismo es un sistema que necesita trabajar bajo ciertos rangos fisiológicos. La composición de las diferentes partes del organismo tiene que mantenerse en cierto rango y continuamente recibe del exterior estímulos biológicos que lo tienden a desplazar constantemente, a sacar de ese rango de estabilidad. Por eso hay órganos que están continuamente trabajando para mantenerlo dentro de estos rangos, para que el cuerpo trabaje, el organismo trabaje de la manera más óptima posible. Acá dejo como ejemplo la respuesta del cuerpo al frío. Cuando hay frío excesivo, baja demasiado la temperatura, la respuesta es el temblor, con lo cual aumenta la temperatura y se trata de llegar al rango fisiológico, y al contrario lo mismo, cuando hay excesivo calor, la respuesta es la transpiración, la sudoración, para bajar la temperatura. ¿Sí? Entonces la homeostasis es un continuo equilibrio. Por otro lado, tenemos que el agua corporal total es de 60% aproximadamente. Dentro de ese 60%, una parte es el líquido intracelular y la otra es el extracelular. El extracelular se divide en el líquido intersticial y el plasma. Este líquido intersticial es el que está bien pegado a la célula, el líquido yuxtacelular, y es del cual depende el bienestar celular, ya que la composición del líquido intersticial y sus mecanismos reguladores de la homeostasis van a estar íntimamente relacionados con la correcta funcionalidad de la célula. Y a la vez, este líquido intersticial está relacionado y realiza su intercambio tanto con la célula, con el líquido plasmático, que el líquido plasmático es aquel que fluye continuamente. Todo fluye continuamente, pero bueno, este es el líquido que se tiene como líquido más fresco. Y entre estos diferentes líquidos hay movimiento de solutos continuamente a partir de la difusión. Este líquido intersticial se mantenga dentro de los rangos homeostáticos, es necesario que una cantidad de sangre, el flujo sanguíneo, llegue continuamente a los capilares del organismo, ¿sí? Para que haya ese intercambio necesario. Este flujo, que debe ser continuo, está asegurado por dos cosas. Por un lado, por la función de bomba del corazón, tanto el izquierdo como el derecho, que funcionan en serie, y por otro lado, tiene que estar asegurado la irrigación de los diferentes tejidos que funcionan en paralelo. Que sea en paralelo significa que, por un lado, la composición de la sangre va a llegar casi similar a todos los tejidos del organismo, a todos los órganos, y por otro lado, cada órgano va a tener la capacidad de regular su flujo local por diferentes estímulos. Hay órganos que sirven para reacondicionar continuamente la sangre y mantener su composición dentro de los rangos fisiológicos y así llegar a una homeostasis. Estos órganos se caracterizan además por tolerar la disminución de flujo por un tiempo, como ser la piel, el riñón, el sistema gastrointestinal ante situaciones de estrés o ejercicio,
disminuyen su flujo local para redirigirlo hacia otras zonas. Y por otro lado, hay órganos que no tienen esta función de reacondicionamiento de sangre, y la sangre que les llega a ellos sirve para su función metabólica, para suplir sus necesidades metabólicas. Esto determina un flujo necesario para ciertos órganos que se regula en base a determinadas variables. Para que se mantenga ese flujo, vamos a ver acá, la ley de Poiseuille, que describió que las determinantes del flujo van a ser, por un lado, la diferencia de presión, y por otro lado, la resistencia. Entonces, esto supongamos que es un corte en un segmento vascular de cualquier lugar del organismo, y vamos a ver que para que el flujo, que en este caso sería la sangre, vaya de acá hasta acá, se necesita un delta P. Esta diferencia de presión es mantenida por la bomba cardíaca, que mantiene la presión arterial siempre encima de los valores de presión venosa, para que así haya flujo de sangre. Y por otro lado, va a depender de la resistencia. Ahora, esta resistencia, si vamos a la fórmula acá abajo, vean que va a ser determinada por la viscosidad del fluido, que en este caso la sangre. Nosotros no podemos tener mucha injerencia sobre la viscosidad de la sangre. Por otro lado, la longitud de los vasos. En el mismo caso que la viscosidad, no hay mucha injerencia que nosotros podamos hacer sobre la longitud de los vasos. Pero sí, vean acá, está el radio a la cuarta. Y como está la cuarta, fíjense lo importante que es el radio de los diferentes vasos del organismo para variar el flujo. ¿Sí? Podemos decir que lo que va a determinar la diferencia de flujo entre los diferentes organismos, entre los diferentes órganos y en diferentes momentos, va a ser el radio. Por ende va a ser la capacidad de vasoconstricción o vasodilatación del lecho vascular. Para mantener ese flujo en todos los órganos, tenemos por un lado, como ya dije previamente, la función de bomba. La función de bomba del corazón va a mantener un flujo a partir de un volumen sistólico. Este volumen sistólico, por la frecuencia, por los latidos por minuto, se denomina gasto cardíaco. El gasto cardíaco que va a tener una persona va a tener varias determinantes. Por un lado, uno de los determinantes va a ser el llenado diastólico. Acá lo tenemos como volumen de fin de diástole, que está relacionado con la precarga. Este volumen de fin de diástole, mientras por la ley de Frank-Starling, creo que está acá, por la ley de Frank-Starling, determina que a mayor estiramiento de las fibras, mayor volumen sistólico. En este gráfico se ve el volumen de fin de telediastólico y acá el volumen sistólico. A mayor llenado diastólico, mayor volumen sistólico, por la ley de Frank-Starling. ¿Sí? Esto habla de que por mayor estiramiento de la fibra se forma mayor cantidad de uniones de las fibras de actina y miosina, y por ende mayor capacidad de fuerza contráctil. Por otro lado, la regulación de la frecuencia cardíaca por el sistema nervioso autónomo, lo que es el sistema parasimpático y el simpático, y además va a tener injerencia en lo que es la resistencia periférica total, ya que, como dije previamente,
el radio del lecho vascular va a ser la variable más importante de la fórmula de resistencia. Acá vamos a tener que en el lecho vascular, las arteriolas, que tienen una pared muscular gruesa, van a tener la capacidad de contraerse o dilatarse en base a diferentes estímulos. Esto varía mucho la resistencia, y esto hace que, por un lado, aumente la poscarga, la fuerza que tiene que vencer la bomba para mantener ese volumen sistólico, y por otro lado va a determinar el retorno venoso al corazón. Acá les dejo un grafiquito donde se puede ver las diferentes características de las distintas partes del lecho vascular. Las arterias tienen una capa gruesa, una capa muscular, y además tienen gran cantidad de fibras de elastina y de colágeno, lo que hace que, hablemos por ejemplo de la aorta, que reciba la sangre en sístole del corazón, se distienden sus fibras elásticas, y cuando el corazón está en la fase diastólica, estas fibras elásticas tratan de retornar a su pucha, no me sale la palabra, de retornar a su estado inicial, y se genera una bomba en diástole, ¿sí? Para mantener siempre para mantener el flujo sanguíneo. Las arteriolas tienen una gran pared muscular, menos fibras elásticas, y por ende esta pared muscular tiene la capacidad de dilatarse o de contraerse, variando enormemente la resistencia. Son los vasos de resistencia. Las vénulas y las venas son los vasos de capacitancia. Almacenan más del 50% de la volemia, y van a ser las que van a determinar el retorno venoso. Es muy importante las válvulas que contiene el sistema venoso, para que la dirección del flujo sea en un solo sentido, ¿sí? Y no haya regurgitación y mayor extravasación de líquido. Por último, los capilares, que tienen una pared muy fina, es una sola capa de células endoteliales, y el diámetro interno es de 5 micrómetros. Pensando que el lóbulo rojo tiene un diámetro de 7 micrómetros, se tiene que deformar para pasar por el capilar. Así que imaginen, vean lo delgado que es. En los capilares se da el intercambio, al ser tan delgada la capa, el intercambio de los diferentes solutos, y cubren un área enorme, cubren aproximadamente 100 metros cuadrados, es el área que cubren los capilares. Estos se llaman los vasos de intercambio.